En este momento pasaré a explicar lo que es en sí el pago de las incapacidades de origen profesional y también la pensión de invalidez por enfermedad o accidente laboral. Entonces, vamos a comenzar primero que todo con las incapacidades de origen laboral. Entonces, la incapacidad laboral, primero que todo, se define como una afectación que tiene un trabajador para laborar como consecuencia de una enfermedad o un accidente que afecta claramente directamente su salud. Además, requiere un tratamiento médico, requiere, por ejemplo, de un reposo, sea físico, psicológico, para su completa recuperación y por ello es que el médico prescribe la incapacidad médica. La incapacidad laboral puede ser tanto de origen común como de origen laboral, temporal o permanente, pero pues el día de hoy nos centraremos en las incapacidades de origen laboral. La incapacidad de origen laboral o profesional es aquella que se deriva de una enfermedad ligada con las actividades que tiene el trabajador en la empresa o de un accidente sucedido en esa misma empresa mientras estaba laborando. Como por ejemplo, tenemos a las secretarias o por ejemplo a aquellas personas que se encuentran realizando tareas administrativas que todo el tiempo están digitando, manejando mouse. Normalmente pues como enfermedad de origen profesional tenemos como túnel del carpo, tendinitis, etcétera. O por ejemplo personas de la construcción que levantan mucho peso, como enfermedades tanto como por ejemplo hernias, trastornos de discos intervertebrales, entre otros. Y como el accidente, pues aquellas personas que, por ejemplo, están en la industria de la manufactura y, por ejemplo, por el no, porque, por ejemplo, no habían las suficientes reglas de bioseguridad o seguridad en el trabajo, por ejemplo, pueden tener algún tipo de accidente o aquellas personas que se resbalan, por ejemplo, en las empresas son como típicos ejemplos que podemos tener tanto de accidente como de enfermedades de origen profesional. Entonces, la incapacidad originada en una enfermedad de origen profesional o por un accidente de trabajo debe ser pagada por la ARL a la cual pues está afiliada la empresa. Para el caso, por ejemplo, de incapacidades originadas de una enfermedad profesional o accidente de trabajo, la ARL debe cubrirla desde el primer día de incapacidad y corresponde al 100% del salario base de cotización según el artículo tercero de la ley 776 del 2002. Bueno, aquí también es importante tocar algunas inquietudes que normalmente nos realizan y es, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si la incapacidad laboral me la deben pagar aunque mi empleador no me haya afiliado a la seguridad social? Entonces, normalmente aquí tenemos que tener precisión en unos puntos. Si la empresa no tiene a su empleado afiliado, por ejemplo, a una ARL, en caso de que ocurra una incapacidad, la empresa deberá pagar la totalidad de la incapacidad y en caso de que el empleado no pueda, por ejemplo, rehabilitarse o recuperar su plena capacidad, debe pensionar. Igualmente, la empresa debe asumir todos los costos de los tratamientos, medicamentos, terapias y recuperación que necesite el trabajador. Es muy importante también tener en cuenta que la base para el cálculo y el pago para este tipo de incapacidad no es el sueldo devengado por el trabajador, sino es el sueldo sobre el cual se cotizó a seguridad social. Normalmente son iguales, pero hay algunos casos en donde, por ejemplo, la remuneración que recibe el trabajador tiene pagos no constitutivos de salario. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona que gana 5 millones de pesos, pero ese 1 millón de esos son no constitutivos de salario. Entonces, por consiguiente, la base que voy a tomar son 4 millones y no los 5, porque lo que se va a tomar es realmente por lo que cotizó a seguridad social. ¿Quién paga estas incapacidades? Las paga la ARL, porque las incapacidades de origen laboral que se originen tanto de accidente o enfermedad laboral deben ser pagadas por esta administradora. La ARL paga la incapacidad desde el primer día siguiente al suceso que el trabajador se recupere o hasta que esté pensionado por invalidez. Es importante precisar que el día en que sucede un accidente es pagado por el empleador. ¿Por qué? Porque en ese mismo día ya está en curso, por lo que la ARL pagará desde el día siguiente en que sucede el accidente o enfermedad que da origen a la incapacidad. Las incapacidades de origen profesional, y siempre estaré reiterando este punto porque las incapacidades de origen común son completamente distintas, es que la incapacidad laboral de origen profesional se paga inicialmente hasta 180 días, que se pueden prorrogar por otros 180 días. Si la incapacidad supera los 360 días, se debe iniciar un proceso para determinar el grado de invalidez o el estado de incapacidad permanente de acuerdo al artículo tercero de la ley 776 del 2002.
La pensión por invalidez por origen laboral la reconoce también la ARL a la que está afiliado el trabajador. Entonces, para que específicamente yo me encuentre calificado, es necesario que la entidad competente me califique, quien en este momento normalmente sería la ARL o las juntas de calificación. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tiene el trabajador para presentar una incapacidad? Que es también una pregunta bastante recurrente. Y es que la ley no establece un plazo para que el empleador presente la incapacidad al empleador. Así que no existe un límite temporal. Sin embargo, se debe tener en cuenta que si el trabajador no se presenta a trabajar y no presenta una justificación, pues puede incurrir en una causal de despido. Y si el trabajador está enfermo, pues la única forma que tenemos para justificar la ausencia, pues es presentando la respectiva incapacidad. Además, si el trabajador no presenta la incapacidad, pues el empleador puede no pagarle los días que estuvo ausente del trabajo al no tener una justificación. Y también se tienen algunas excepciones que las vamos a decir muy rápidamente, que en donde aparece el artículo 2.2.3.3.4 del decreto 780 del 2016, cuando me puede demorar un poquito más presentando mis incapacidades, sea por tres razones. La primera es una urgencia o una internación, personas que tienen trastornos de memoria, confusión mental o eventos catastróficos y terroristas. Por ejemplo, en estas causales que son tan excepcionales, en estos casos se pueden expedir incapacidades retroactivas, es decir, hacia atrás, máximo 30 días calendario, pues las cuales puedo presentar a mi empleador para justificar mi ausencia. Entonces, ya hemos hablado más que todo de la parte de las incapacidades, pero entonces, ¿qué pasa cuando ya se prorrogan los 360 días y me califican? Entonces, ¿será que yo tendré derecho a una pensión de invalidez? Hablemos un poquito de esta segunda prestación, que es la pensión de invalidez de origen profesional. La pensión de invalidez podrá ser por enfermedad o por accidente, como ya lo habíamos visto también en las incapacidades. También la pensión de invalidez puede ser por los dos puntos y también la paga la ARL a la cual se encuentre afiliado el trabajador. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la pensión de invalidez? Y recordemos, es por riesgo laboral o profesional, porque por origen común son, digamos, vamos a tener otro tipo de requisitos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que debo tener una pérdida de capacidad laboral y ocupacional igual o superior al 50% y y la entidad claramente que pues no me la tiene que calificar es la ARL o las juntas de calificación y segundo, estar afiliado a la ARL. Simplemente son esos dos requisitos. En esta prestación no se exige, por ejemplo, un mínimo de semanas cotizadas, sino que el riesgo se asegura desde que el trabajador se encuentra afiliado a la ARL. Por lo anterior, es que un trabajador no debe iniciar actividades hasta tanto no estén afiliados a la ARL. Es decir, que el trabajador debe iniciar labores el día siguiente a la afiliación. Y esto es así porque el primer día en que inicia las actividades, el trabajador, por ejemplo, se accidenta y queda inválido o, por ejemplo, muere. La ARL asume el pago de la pensión, pero si no está afiliado, es el empleador quien responderá con su propio patrimonio. Veamos el monto. El monto valor de la pensión de invalidez de origen laboral o profesional lo encontramos en el artículo 10 de la ley 776 del 2002, quien señala el monto y son tres puntos que tenemos que tener en cuenta. Primero, si mi pérdida de capacidad laboral se encuentra, es igual o superior al 50%, pero no supera el 66%, el monto de mi pensión de invalidez es el 60% del ingreso base de liquidación. Y recordemos que el ingreso base de liquidación es el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida laboral, el más favorable para el trabajador. Entonces, de ese promedio de todo lo que yo elaboré, se tomará el 60% siempre y cuando mi pérdida no supere el 66% de pérdida de capacidad. Si supera ese 66, será el 75% que se va a tomar para el monto. Y cuando, por ejemplo, estemos hablando de una persona que también necesite la ayuda de otros para realizar, por ejemplo, funciones elementales, por ejemplo, comer, eh, también nos comenta la norma y el literal anterior que se incrementará en un 15%. Se tiene que tener en cuenta que el artículo 13 de la ley 776 del 2002 señala, claro está, que no puede existir una pensión, sea de invalidez, vejez, sobrevivientes, que sea inferior al salario mínimo, pero tampoco puede ser superior a los 20 salarios mínimos. ¿Desde cuándo, por ejemplo, se tiene que pagar esta pensión? Esta pensión se paga de forma retroactiva,
desde la fecha en que se produzca tal estado. Es decir, un ejemplo muy sencillo, una persona se accidenta, por ejemplo, el 9 de enero del 2022 y posteriormente hasta que es calificado por la ARL, hasta las juntas y bueno, quedan firme. Y la fecha de estructuración es el momento del accidente. Entonces, una vez que queden firme, por ejemplo, en septiembre del 2024, no es que en septiembre del 2024 me empiecen a mí a pagar la pensión, sino me la pagan retroactiva desde el momento en que ocurrió el accidente, es decir, desde el 9 de enero del 2022. También una de las preguntas más recurrentes es, por ejemplo, ¿qué pasa si este porcentaje, por ejemplo, yo soy calificado, pero no llega al 50%? Por ejemplo, yo me quedé en el 47%, no alcancé la pensión de invalidez. ¿Será que, será que yo tengo derecho a esta prestación? ¿Me falta muy poquito? Tal como nosotros lo habíamos verificado y lo hemos dicho, los requisitos es 50% o más. Entonces, pues en este caso, el empleador no le, por ejemplo, no se pagará una pensión, pero pues tampoco el empleador podrá despedirlo en razón de su estado de invalidez y pues tendrá derecho a otras prestaciones, pero no será la pensión de invalidez. También es muy importante, ya por último, tocar la parte de la mora. Es distinto, por ejemplo, cuando habíamos hablado, mi empleador no me afilió, entonces paga el empleador. Pero entonces, ¿qué pasa si sí pagó, pero pagó con mora? Es decir, pagó atrasado o no pagó. Entonces, en este caso, entonces yo no tendría derecho a la pensión de invalidez porque cumplo con todos los requisitos, pero como hay unas moras en ese pago, entonces a mí me afecta como trabajador. Aquí tenemos que tener en cuenta que el trabajador es un tercero de buena fe. Entonces, el trabajador no tiene ninguna obligación ni responsabilidad respecto a este tema, sino es realmente el empleador y la ARL. Entonces, aquí lo que puede haber pasado es que realmente la ARL no cumplió con sus obligaciones al solicitar el cobro al empleador o el empleador realmente lo hizo incompleto. Entonces, si se presenta la mora en los aportes, es porque uno de ellos o ambos no cumplieron con sus obligaciones y la consecuencia de este incumplimiento no la debe soportar el trabajador. Entonces, si el empleador no pagó los aportes al sistema de seguridad social, ante quien, por ejemplo, yo puedo solicitar la pensión de invalidez, es ante la ARL, y esto también ya ha tenido un desarrollo jurisprudencial, por ejemplo, en la sentencia 49-194 del 4 de marzo del 2015 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en ponencia del magistrado Luis Gabriel Miranda Huelvas, en donde comentó que en estos casos de mora, quien debe pagar la pensión de invalidez es la ARL y la ARL tiene todos los mecanismos de cobro para solicitar al empleador que pague esas moras, pero realmente el trabajador no puede tener algún tipo de implicación o afectación en esta pensión de invalidez a la que tiene derecho.